Hoy estaremos conversando en Sobre las Tablas de terapia física y rehabilitación, conducción de show, galas, espectáculos y actuación en cine, televisión y teatro, nada más y nada menos que con un joven actor que fue demostrando paso a paso y sin pisotear a otros su valía y sus grandes cualidades como ser humano. Nuestra cita será humilde, natural y sencilla, como lo es nuestro invitado, pero cargada de talento, ese que ha demostrado con creces. Bienvenido a Sobre las Tablas, el actor Carlos Solar. Hola, Hola, bienvenido. yo encantado Bienvenido sobre las de estar aquí sobre tablas. las tablas contigo. Carlos Solar, Exactamente. ¿dónde naciste? Cuba, 10 de octubre, barriada del Autón, Entonces eres de La Habana. de La Habana. Qué bien. ¿Tú tienes algún antecedente de familiar en el arte? O sea, alguna influencia Ninguno, familiar. O sea, nadie. nadie. Tu ma- Bueno, Ajá. a mi abuela le decían la artista, Ah, sí. pero nunca fue artista. Pero Ella era una porque. artista de la vida, pero Ah, realmente no fue artista. No sé, tengo que averiguar por qué le decían la artista. sí. ¿Eras un niño introvertido o te gustaba, eras de esos que va a la escuela y en el matutino pues hace lo suyo y hace, no sé? Mira, la verdad no. Yo, cosas muy pequeñitas, pero no era de esos niños que era el que se aprendía el poema y lo decía en el matutino, el que ¿No? preparaba los sketches, no participaba Y mucho. entonces. Era muy mataperro más bien. ¿Sí? Después de la escuela era muy callejero, muy mataperro, muy bueno, los tiempos del no internet, Ya, donde había que donde se mataperrear, que podía, jugar, que subirse en los árboles, que brincar. exacto, jugar sin. Exactamente, eso sí, era un niño muy mataperro. Y entonces, ¿cómo llegó el arte a ti? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el arte? El arte llega de manera casi casual. Fue como una sorpresa. Yo lo que sí recuerdo que mis primeros acercamientos al arte es que en mi barrio habían aquellos cines de barrio que ya no existen, que se perdieron, que hoy por hoy, bueno, muchos son compañías de danza, pero la función de cine se perdió. En todos los barrios, aquí en La Habana, Había un cine, había un sí. cine. De hecho, había a veces más de un cine. Y yo sí recuerdo que en mi infancia yo disfruté mucho de ese cine de barrio, vi mucho cine ahí. Y creo que fue el primer bichito, pero que no era consciente. Yo iba a ver películas con mis amigos, pero no era consciente de la importancia que tuvo ver películas en mi infancia en ese cine de barrio, en luego mi decisión de hacer teatro, de convertirme en actor. ¿Y cuándo y cómo entonces te diste cuenta que te dedicarías a la actuación? Después hubo un momento que es una anécdota que yo cuento siempre, Ajá, cuando yo estaba en el técnico medio, porque yo estudié refrigeración en un técnico medio, qué bien. y yo tenía una cuñada que en casa de su familia, en La Habana Vieja, grabaron Santa Camila de La Habana Vieja. La casa de ella, de su familia, se usó como vestuario y maquillaje. Y entonces un día ella me dice, me cuenta, ¿no? Me cuenta que están grabando ahí en casa de su familia, no sé qué. Y a mí me pica el bichito de la curiosidad y yo le digo, yo quiero ir a ver cómo es. Y fue la primera vez que yo creo que dije, wow, esto me encantaría hacerlo. Yo recuerdo que llegué y vi cuando llegó Luis Alberto García y Luisa María Jiménez, Ñico y Santa Camila, a la grabación y llegaron como ellos. Y después lo vi cuando pasaron por la transformación de vestuario y maquillaje y salieron como Ñico y como Santa Camila. Y yo dije, oh, esto no tiene nombre. Y luego cuando metí las narices en la Sí. grabación, que todo el barrio se asomaba a ver cómo era, no sé qué. Y vi la manera de hablar cuando ellos llegaron, a la manera de decir en las escenas y ese cambio de la persona al personaje fue fabuloso. Creo que esa fue la primera vez que de verdad yo dije, oh, Creo que me gusta esto me y gustaría hacerlo, pudiera exacto. dedicarme a ello. Pero todavía ¿No? no,
la sorpresa vino después, cuando ya yo estaba en la universidad, mi hermano menor estaba en una escuela de modelaje y entonces se entera de un curso de teatro y se anota. En la universidad, o sea, Ujú. es que estudiaste una carrera... Yo estudié terapia física y rehabilitación ¡Qué en la universidad, maravilla! fisioterapeuta. ¡Qué Y en bien! primer año de la universidad pasa esto que te cuento, que mi hermano estaba en su historia del modelaje y se entera de este curso y después no puede ir, no sé qué. Y yo por cosas de jóvenes, ¿no? Le digo, no, yo quiero ir, yo quiero probar, quiero ver cómo O es. sea, que el que quería era tu hermano y... Él ni siquiera yo creo que quería. Él se anotó porque se anotó, pero tampoco era de su interés. Y cuando yo empecé a ir, tampoco era que yo estaba interesado en ser actor, no. Me picó la curiosidad de conocer gente nueva, de vivir la experiencia y fui. Y después nunca más Nunca más pude dejar la pudiste actuación. dejar eso, qué Nunca bien. más. Yo voy a darte algunos nombres en Ujú, todo el programa y tú me vas a decir lo que te viene a la mente con esos ujú. nombres. Eduardo Sánchez Torel, por ejemplo. Mis inicios. Eduardo sin duda fue mi primer maestro. Ya está muy viejito, muy viejito. La última vez que supe de él había tenido un infarto cerebral. Hace ya unos meses que no sé de él. Ojalá lo haya superado bien. Y fue mis inicios, fue mi primer maestro, fue mi comenzar en este camino que ya se hace largo. Tengo entendido que entraste, a lo mejor tiene que ver con eso que me estabas diciendo, al Centro de Estudios de la Televisión en colaboración con la Escuela de Cine o el ICAIC y recibiste clases de Tomás Piar. Yo hice un curso, Tomás Piar hizo una película que se llamó El viajero inmóvil. Y entonces él quería usar de cantera un curso de cantera para el casting de esa película. Y a ese curso yo me inscribí y era de actuación para cine. Y entonces durante el curso formaba parte de un casting que él estaba haciendo para su película y al final estuve en la película con Tomás. Muy Ese es afortunado. otro de los maestros que tuve en este mundo de la actuación, con el que tuve la oportunidad de hacer varios trabajos. Pero yo creo que es una fortuna porque el Centro de Estudios de la Televisión por lo general no hace este tipo de cursos, o al menos esta opción, hace otras. Pero también es una fortuna haber conocido a Tomás Piar y aprender directamente de él. Y entonces me dices que, bueno, cine, para colmo. Trabajé varias veces con Tomás, varias veces. Después de eh, ese curso estuve en la película y después, si más no recuerdo, estuve como en 3 o 4 proyectos Qué más de bien, Tomás. de ello vamos a estar hablando. Pero primero vamos a conversar un poquitico acerca de teatro. Ujú. Voy a mencionarte nombres y entonces tú me vas a decir lo que te venga a la Vale, vale. cabeza. Por ejemplo, Payasín y sus amigos. Bueno, Payasín y sus amigos fue parte de las primeras obras de teatro que yo hice. En ese grupo de teatro donde yo empecé, en el taller, voy a hacerte una historia breve, rápido, antes de llegar ahí. También funcionó como un taller de casting. En ese taller daban la posibilidad de dejar algunos de los estudiantes después colaborando en el grupo de teatro. Y se quedaron 2 y yo fui uno de los 2 estudiantes Qué del taller que bien. se quedó trabajando en ese grupo de teatro, que era un grupo infantil que se llamaba La Carreta de Tespis, ya no está activo. Y como parte de esas primeras obras de teatro que yo hice, que era en aquel grupo infantil, estaba esa Payasín y sus amigos, Payasín, el planeta desconocido, Las aventuras de las Payasín. aventuras de Payasín. Eran personajes que el director, Eduardo Sánchez Torel, Ajá. había creado hacía muchos años y tenía muchas historias que usaba los mismos personajes, que después se llevó a la televisión cubana, seguro me vas a preguntar de eso, y fue parte de esas primeras obras de teatro que yo hice. Yo mismo te doy la A. Es más o menos en esa Yo época. mismo te doy la A, fue la primera vez que yo hice una obra de teatro para adultos. Oh, Sí, porque las primeras obras fueron estas de corte infantil, que fueron que se hacían por lo general en el anfiteatro de La Habana Vieja. Y luego, la primera vez que hago una obra de teatro para adultos, que era una revista musical, fue también en el anfiteatro con Alfonso, y fue yo mismo que Alfonso Menéndez. hacía de Apolo. Qué bien. Apolo, que era una historia muy graciosa porque era una terrícola que iba al Parnaso,
para que Apolo le diera la evaluación como PT. ¿Y eso en qué año más o menos fue? Yo creo que eso anda por el 2005, por ahí. 2005 aproximadamente. El taller yo lo empecé en el 2004, por eso yo creo que yo marco como el inicio de mi incursión artística el año 2004, que fue donde empecé a pasar el taller y luego ya me quedé, después del taller me quedé ya trabajando toda la vida. Otelo, te digo, Otelo. Fue la primera vez, también son todas las primeras veces, que hice teatro para adultos, pero dramático, porque yo mismo te doy la edad, era una revista musical, dramático, y fue una aventura tremenda y un reto enorme, porque yo estaba recién empezando a estudiar teatro y tuve que hacer de Yago en Otelo, que es un personaje para un actor que ya tenga una trayectoria y una madurez. Quiere decir que para mí, que era un principiante, fue un reto tremendo hacer de Yago. Pero te llevaste cosas... Yo no recuerdo cómo quedó, no hay videos donde yo pueda remitirme a decirte, estuvo digno o no, pero sí fue una escuela. Entonces hacer aquí. Otelo como primera obra dramática fue una escuela, y hacer a Yago. Es que no es, sí, es cierto, o sea, es que es una... Su director ahorita pasó y le dio un abrazo. Gran personaje. Estoy totalmente agradecido de por vida por esa oportunidad de hacer Yago como principiante. Es una oportunidad grande que te dan. Sí. Bodas de Sangre. Bodas de Sangre la hice con Geraldo Moisés Cárdenas, se llama. Un abrazo grande para Geraldo. También lo hice con él. Hacía Leonardo, fue la segunda vez de hacer teatro dramático, fue Bodas de Sangre. Igual fue una cosa enorme para mí. Empezar con esas 2 obras, que son grandes obras y con grandes personajes. O sea, yo de eso te iba a comentar. O sea, empezaste con 2 grandes obras y 2 grandes personajes. Que es un reto tremendo, porque por ley, todo el que empieza suave. Y a mí me tocó empezar con retos grandes, con obras clásicas y con personajes clásicos y difíciles. Pero eso dice, aunque no seas tú quien lo diga, pero eso dice de ti mucho como actor. Yo creo que más bien fue lo que me tocó. Suerte. Sí, ¿Tú crees? Fue lo que me tocó, exacto. Porque los directores no se arriesgan dando un personaje tan importante en una obra tan reconocida. Después voy a hacer otra anécdota que tiene que ver con eso. ¿Sí? Genial. A un joven actor, y es porque estaba claro que estaban viendo en ti un potencial muy bueno, o sea, fuerte, y yo creo que es por eso que comenzaste con grandes obras, es que te destacas desde el principio. Estamos hablando con Carlos Orar sobre las tablas. Tú estás loco, eso no se puede echar para atrás, eso está caminando ya. Ese es tu problema, Vladi. Yo en ningún momento te dije que sí. Compadre, es un dinerito que no... Padre, yo quisiera, de verdad, pero no tengo 1 kilo para llevar un regalo a Becky. Ni para coger un carro, porque a esa hora como llevo a mi mujer para la casa. Eso no importa, compadre. Después vemos cómo salimos de ahí. Está bien, eso está muy bien. Llego con las manos vacías. A ver, me estabas comentando que querías hacerme una anécdota que tiene que ver más o menos con lo que acabamos de decir. Exactamente. Por ese tiempo, la primera vez que yo actué en la televisión, luego de Don Polilla, que fue la serie infantil que salió del grupo de teatro La Carreta de Tespi, pero se llevó a la televisión, Sí. dirigida por Vicente González Castro. Y bueno, después de esa serie, yo hice una relación muy bonita con el director, nos quedamos de amigos, y él hace una serie que se llama Forense. Y entonces cuando él hace la serie Forense, él me da una cosita pequeña en la serie, y yo le digo, Vicente, dame algo mejor, a un personaje más sustancioso. Y él me dice, mira, yo no te puedo dar un personaje más sustancioso porque tú no estás preparado. Yo te pongo a hacer algo a ti más grande de lo que te estoy dando y lo vas a hacer mal y después te vas a joder porque se va a quedar esa marca. Se va a quedar esa marca de que hiciste algo mal. Claro. Y me da una cosita pequeña y así fue. Yo se lo agradezco también siempre porque lo que él me dio, yo lo hice muy mal. Y yo recuerdo que eso salió un domingo y el lunes, yo hacía todas estas cosas a la par de la universidad. Todo era a la par de la universidad. Y yo llego a la universidad el otro día, el lunes, y yo le hice una promoción a aquello, saco el domingo en Forense, y véanlo todo el mundo, y que la familia se sienta a ver Forense. Y todo el mundo lo vio.
Y al otro día cuando yo llegué, todos mis compañeros me dijeron así, llegando a la escuela, me dijeron, deja eso, eso no es lo tuyo. Tienes que dedicarte a otra Estás cosa. equivocado, tú concéntrate en los huesos, en los músculos, pero la actuación no. Lo hice fatal. Y le agradezco enormemente también a Vicente su visión y haberme bajado el ego, de haberme dicho, no te toca todavía. Es que era un No gran te toca. Era un gran director. Cuando estés listo, yo te daré cosas mejores. Sabía pero lo que estaba no te toca. diciendo. Y me salvó. Qué Me bien, salvó. qué lindo, Vicente. Bueno, vamos a continuar hablando de teatro y yo te voy a seguir mencionando algunos nombres de obras y bueno, tú me vas a ir diciendo. Por ejemplo, Nuestro Pueblito y El Malentendido. Bueno, ahí ya empezó a ponerse seria la cosa. Y ahí empezó a ponerse seria la cosa. Ya fueron horas donde ya yo me sentía un poco más actor. Al principio yo sentía que todavía estaba estudiando. En esas primeras yo sentía que era parte como que de una escuela también. Ya cuando llegan esas otras obras que fueron dirigidas por Juan Carlos Cremata, yo me sentía ya un poquito más actor, un poquito más preparado, un poquito más... en un escalón más avanzado para enfrentar retos con una conciencia más sólida sobre la actuación. Y bueno, fueron obras hermosas. Juan Carlos Cremata hacía obras hermosas, muy visuales, que mezclaba cosas del cine, como Cremata era cineasta, con el teatro, y en el cine lo hacía al revés, hacía cosas muy teatrales en el cine. Qué también, bien. tenía esa dualidad de buena fusionar el experiencia. cine con el teatro. Con él tuve la oportunidad de hacer cine también, con Cremata. Para mí fue uno de los grandes maestros que tuve, para mí es una enciclopedia del arte. Y los recuerdos que guardo de esos años con Cremata, que fueron como 8 años, estoy en casi todas sus obras. Creo que en 3 solamente no estoy, de todas las obras de teatro que hizo Cremata acá. Entonces, vamos a hablar de eso también. ¿Cuáles fueron? Bueno, la primera fue El Malentendido. Fue la primera, que era una locura, porque era una tragedia. Y yo recuerdo que él hizo un ruedo así en escena, era como teatro de arena. El público estaba alrededor y él lo llenó de arroz. Y entonces actuábamos sobre el arroz. Visualmente era increíble. Yo creo que él echó como 10 sacos de arroz en aquel ruedo que hizo, y la obra se hacía toda sobre el arroz, porque simulaba como la arena del desierto. El arroz. Y era visualmente era hermoso esa primera obra. ¿Y con Nuestro Cremata. Pueblito? Nuestro Pueblito fue para mí la obra visualmente más bonita que hice. Sí. Tenía muchos efectos especiales. Se hizo en la Tito Junco, en el Bertolt Brecht. Y visualmente, bueno, habían efectos especiales. Había un personaje que abría una cartera, una billetera y sentía fuego. Había un personaje que se lanzaba de las luces del Brecht, que es altísimo. Bajaba en una cuerda. Tenía una... Bueno, era visualmente hermosa. Había una escena que la hacíamos en un aro de circo. Yo actuaba en esa obra. El personaje que más cercanía tenía conmigo, que era una historia de amor, era con Yaité Ruiz, que es una bárbara. Yaité. En el teatro. Un beso Una grande, cosa. Yaité. Y teníamos una escena que tuvimos que entrenar en el circo. Tuvimos que estar yendo al circo casi 2 meses a entrenar, porque la escena era en un aro. Bajaba el aro, nosotros nos subíamos en el aro lo subían y hacíamos la escena haciendo cosas O sea que de circo en el aro. complicado entonces No, teníamos, trabajar las obras de Cremata eran muy con físicas. Cremata. Teníamos que hacer una preparación física fuerte para enfrentar aquello. Señora, aquí no puedo estar. ¿De familia muerto? Soy su esposa, aunque nunca nos casamos. Bueno, duerme. Yo voy a ver si busco una soga por ahí para amarrarle el brazo. Porque si no... Mi vieja, esto fue lo único que encontré. ¿Usted cree que sirva para meter en cintura a un muerto? Conversando hoy con Carlos Solar sobre las tablas, vamos a continuar hablando de teatro. Y en esta ocasión se me ocurre preguntarte por alguien que ha estado un buen tiempo contigo en los últimos años, y se trata de Jazz Vilá. Y Jazz Vilá. el teatro con Jazz Vilá. Voy a igual mencionarte nombres de obras y entonces tú me hablas algo de ellas, lo que te venga a la mente. Por ejemplo, Eclipse.
Eclipse. Vamos por partes, vamos por partes. Primero, hablar de Jazz Vilá es hablar del último maestro que la vida me regaló. Jazz Vilá es joven, pero para ser joven... Sí, es conocedor. Es un maestro joven. Qué bien. La vida le dio el don de conocer mucho y además de regalar ese conocimiento para engrandecer también a muchas personas. Y yo creo que artísticamente he crecido mucho desde que empecé a incursionar en la compañía Jazz Vilá Project. Así que le agradezco enormemente a la vida también el haberlo conocido a él y el haber tenido la oportunidad de trabajar bajo su tutela, bajo su mando. Yo le digo el jefe. Sí, ¿eh? Yo le digo el jefe. Carlitos, tengo entendido que también has incursionado en la enseñanza. Has sido profesor, por ejemplo, en la compañía de danza Revolution y también has impartido otro tipo de cursos. Cuéntanos de eso, porque eso no lo sabía. Yo no me considero profesor. Ajá. Porque ni siquiera estudié en una academia de actuación, no pasé la ENA. Ni la ENA ni ELISA. No pasé ELISA, de hecho en ELISA suspendí ¿Sí? en una ocasión que fui. Y después al otro año me levanté y ya me había de nuevo presentado todos los documentos para ir a la prueba. Y me levanté el día de la prueba y dije, no, chico, y no fui. El segundo año después de suspender el primero. Pero quizás por haber pasado tantos cursos, tantos talleres, lo que hago es, cuando me dan la oportunidad, compartir un poquito esa experiencia de los cursos que he pasado, de los talleres que he pasado con personas. En este caso, en la compañía Revolution, que Rockland me dio la oportunidad de alguna manera hacer como un intercambio de conocimiento. No profesor, no me gusta quizás decir que soy profesor de teatro porque no lo soy, pero compartir un poco mi experiencia de lo que aprendí en esos talleres. Sí, lo hice con la compañía Revolution y actualmente lo hago en la Escuela Francesa de La Habana con niños chiquiticos. ¡Oh, qué bien! Pero de una manera muy didáctica. Llevarles, quizás inyectarle un poquito el bichito de la actuación a través de juegos, que es lo que se hace con esa edad. Y más bien, no para que esos niños sean actores, sino que ese tipo de juego los prepara también para la vida. Los enseña a compartir en grupo, los enseña a desinhibirse, les da herramientas para la comunicación, incluso en esa edad, y más bien hago eso. Los preparo para la vida a través de la actuación. Es una versión tuya también como actor que está claro que, bueno, pues brindas lo que sabes o lo que puedes. Lo poquito que he aprendido. A otros. La faceta tuya como presentador también ha estado sobre las tablas. Yo empecé en la aventura de lo que es presentar en la televisión, en un programa que es ahora Hábitat, en lo que es ahora Hábitat, de la naturaleza. Sí. En aquel tiempo yo hice uno que se llamó Guanacavives, que fue allá en Guanacavives, y en ese programa me enamoré de la naturaleza como no hay manera. Después lo hicimos en el Escambray y bueno, luego yo salgo de ese programa y no tengo más la oportunidad hasta años después que empiezo en un programa en el Canal Habana que se llama Banda Sonora. Sí. Que lo hacía Danielito Martí, el Tintaín, y él iba a hacer una serie de televisión que demandaba mucho tiempo y tuvo que dejar el programa, y el director le dijo, bueno, déjame a alguien, no me vas a hacer un casting, no sé qué. Él me propone a mí. Al principio no daba pie con bola. El director llegó a decirme incluso un día que yo no le gustaba. Me dijo, no me gustas, estás aquí porque Daniel te recomendó a ti, yo no tengo tiempo de casting, no me gusta tu voz, hay algo que me pasa contigo, con tu voz, no sé qué. Bueno, pero no me sacó. Yo seguí ahí batallando y estuve en ese programa como 5 o 6 años al final. Oye, te dio tremenda oportunidad porque si no, tú no le gustabas. No, pero ya después cambió de director y se cambió. Ya. Cambiaron mucha gente y yo seguí ahí. Estuve como 5 años, casi 4 o 5 años ahí. Y entonces, yo llego a Bailando en Cuba por Banda Sonora. Banda Sonora se pone los jueves, creo que actualmente todavía se pone los jueves, pero chocaba con la novela. Y la novela tiene una audiencia enorme y yo pensaba que no lo veían. Tenemos más o menos el mismo problemita ahora mismo. Yo decía, qué pena que no se vea este programa o que se vea poco. Y yo llego a Bailando en Cuba gracias a que la guionista de Bailando en Cuba
Lil, un beso grandote para Lil, que fue como mi hada madrina en ese momento. Veía Bailando en Cuba. Manolito iba a hacer un programa que no era Bailando en Cuba, que era un estelar de sábado, que después no se hizo por producción, pero yo hice el casting y quedé en el programa, lo que después por dinero no se pudo hacer. Y a mí me recomendó Lil. Lil le dijo, yo vi un programa que se llama Banda Sonora, donde hay un muchacho que nunca he visto presentando nada, pero que me gusta su frescura, me gusta su manera de comunicar. Llámalo a casting. Y así yo hago ese casting. No se hace el programa, pero pasa el tiempo, Manolito concreta lo de Bailando en Cuba y me llamó ya sin casting, me dijo, venga, que usted va a ser presentador de Bailando en Cuba. Y sí, Y fue fue una gracias experiencia. a que ella vio Banda Sonora y yo pensaba que no lo veía nadie. Fíjate. Carlos, felicidades. Felicidades porque has triunfado en un medio que puede ser muy competitivo. Felicidades también porque a pesar de no haber estudiado en escuelas de arte, sí recibiste clases de personas, yo creo que con mucho reconocimiento, prestigio y que te dieron mucho. Has tenido también el ímpetu y las ganas de trabajar. Has logrado hacer teatro mucho y bueno, con buenas personas, o sea, buenos en el arte del teatro. Has hecho televisión, teatro, cine, has conducido. O sea, está claro que eres una persona que está en constante movimiento. Como diría un buen cubano, no se lo duermen los lechones en la barriga. Y de alguna forma esta noche hemos aprendido de ti sobre la perseverancia, la constancia, las ganas. Así es que muchas felicidades y muchas gracias también por... Eso sí que acabas de decir. Yo muchas veces, en lo que quiera, en lo que hagan, muchas veces pensé en colgar los guantes. Pero siempre algo me decía, no, todavía, nunca cuelguen los guantes. Si aman una cosa, háganla hasta el cansancio. Súdenla, pero no abandonen nunca un sueño. Eso sí, es un consejo porque yo pensé muchas veces abandonar por disímiles cosas. ¡Qué bonito! Muy buen consejo para cerrar este programa y para aquellas personas que quieren, por ejemplo, ser actores o cualquier otra cosa en la vida y a lo mejor desisten relativamente pronto. Muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un tremendísimo placer tenerte aquí. Y para mí también. Para mí también, así que Muchas te gracias. suena un beso. Y he compartido con Ariana literalmente sobre las tablas. Así despedimos a Carlos Solar, quien inició su carrera en el año 2004 en la compañía teatral La Carreta de Tespis, con la que participó en el programa televisivo Don Polilla. Ha incursionado en teatro, cine y televisión, teniendo la oportunidad de formar parte de proyectos de gran popularidad como el show televisivo Bailando en Cuba, la serie Rompiendo el Silencio y la obra teatral Farándula, con más de 200 funciones convertida en un fenómeno teatral en el país. Solar actualmente pertenece a la compañía teatral Jazz Villa Projects, dando funciones dentro y fuera de Cuba. Gracias por mostrarnos tu fructífera carrera y, más que todo, tu hermoso y sensible lado humano. Hasta una próxima vez, Carlos Solar.